Mateo 25. El juicio a las naciones. El día que nadie podrá evitar. Mateo 25, 31-46. Versículo por versículo sin suavizar nada. Bienvenido. Lo que vas a escuchar hoy no es una historia de hace 2000 años que quedó olvidada en los libros. Es un texto que habla de cada uno de nosotros. De lo que hacemos con el tiempo que tenemos. De cómo tratamos a las personas que nos rodean. Se llama el juicio de las naciones, y está registrado en Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En este vídeo analizamos uno de los textos más perturbadores del Nuevo Testamento. No es un vídeo de predicación. Es un análisis profundo. Jesús de Nazaret lo pronunció días antes de su muerte. Lo hizo en Jerusalén, rodeado de sus discípulos, en un contexto de altísima tensión política y religiosa. Y sin embargo, no habló de política. Habló de hambre. De sed. De extranjeros. De enfermos. De presos. De desnudez. Vamos a leer este texto completo. Versículo por versículo. Sin saltear ni suavizar nada. Por cada versículo vamos a ver su contexto histórico, su sentido en el idioma original, el griego antiguo, lo que aporta la arqueología cuando corresponde, y distintas perspectivas teológicas. Es decir, diferentes formas en que los creyentes a lo largo de la historia han interpretado este texto. Este pasaje es incómodo. Muy incómodo. Y esa incomodidad es, posiblemente, su mayor enseñanza. Quedémonos juntos. Empecemos. Estamos en los primeros días de lo que los judíos llaman Nisán, el mes de la Pascua. Jesús ha entrado a Jerusalén días antes, lo que hoy se conoce como el Domingo de Ramos, y el ambiente está cargado. Los romanos observan. Los líderes religiosos planean su arresto. Jesús se sienta con sus discípulos en el Monte de los Olivos, un lugar elevado desde el que se veía todo Jerusalén, y les habla sobre el futuro. Capítulos 24 y 25 de Mateo forman lo que los estudiosos llaman el discurso del Monte de los Olivos. Este es el cierre de ese discurso. El texto es una parábola, una historia con enseñanza, pero con características únicas. Tiene un escenario judicial formal, un rey como juez, y dos grupos claramente diferenciados. No es solo metáfora, tiene una estructura legal muy precisa que cualquier oyente del siglo I habría reconocido. Antes de empezar, es importante saber que este pasaje tiene múltiples interpretaciones dentro del cristianismo. Vamos a ver las más importantes. La perspectiva evangélica conservadora entiende que este es un juicio literal al final de los tiempos, donde todas las naciones, es decir, todos los seres humanos, serán juzgados por cómo trataron a los hermanos de Jesús, que se entienden como los pobres y necesitados en general. La perspectiva reformada o calvinista tiende a entender los hermanos como los creyentes en Jesucristo, especialmente los misioneros o predicadores. El trato a ellos equivale al trato a Cristo. La perspectiva católica subraya las obras de misericordia como parte del camino de salvación, no en oposición a la gracia, sino como expresión de ella. La perspectiva liberal o teología de la liberación ve aquí un mandato social concreto: atender a los marginados de la sociedad es atender a Dios mismo. La fe sin justicia social es vacía. Ninguna de estas perspectivas tiene la respuesta definitiva que todos acepten. Lo que sí une a todas es que el texto llama a una acción concreta hacia el otro. No promovemos ninguna denominación. No suavizamos el texto. Hay un texto que lleva 2000 años incomodando a todo el que lo lee en serio. No es un texto sobre el cielo. No es un texto sobre ángeles ni sobre el fin del mundo en sentido espectacular. Es un texto sobre hambre. Sobre sed. Sobre los extranjeros. Sobre los enfermos, los desnudos. Sobre los presos. Y dice algo que, si lo escuchas de verdad, es imposible sacudírtelo de encima. Jesús lo contó 2 días antes de ser arrestado. 2 días antes de morir. Y en esos 2 días que le quedaban, con todo lo que se venía, eligió contar esta historia. Pensá un momento en eso. Y al final de algunos versículos, una práctica concreta. Algo que puedas hacer esta semana. No un sermón. Una acción. Porque si algo queda claro en este texto, es que Jesús no estaba interesado en la teoría. Contexto: dónde y cuándo. Para entender este texto necesitas ubicarte. Año 30 después de Cristo, aproximadamente.
Mes de Nisán, la Pascua judía. Jesús ha entrado a Jerusalén días antes en lo que hoy llamamos el Domingo de Ramos. La multitud lo aclama. Los líderes religiosos planean su arresto. Los romanos lo observan. Jesús sube al monte de los Olivos con sus discípulos. Desde ahí se ve toda Jerusalén, todo el templo. Y en ese monte, con ese fondo, empieza a hablar sobre el futuro. Los capítulos 24 y 25 de Mateo forman lo que los estudiosos llaman el discurso del Monte de los Olivos. Es el discurso más largo de Jesús sobre el fin de los tiempos. Y este pasaje, el juicio de las naciones, es el último relato de ese discurso. El cierre. Lo que Jesús elige como imagen final antes de que todo cambie. No termina con una promesa de rescate. Termina con una pregunta sobre cómo trataste al más pequeño, al prójimo. Una cosa más antes de empezar, este pasaje tiene interpretaciones distintas dentro del cristianismo. Se presentan todas. Versículo 31: El que viene. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono glorioso. El versículo 31 levanta el telón con una imagen que los primeros oyentes reconocieron de inmediato. El Hijo del Hombre que viene. Para nosotros, hoy, suena como un título religioso cualquiera. Para un judío del siglo I, era una frase que venía cargada de siglos. Huyos tou anthropou, Hijo del Hombre, proviene del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, donde aparece una figura que recibe del anciano de días autoridad universal y eterna sobre todos los pueblos. En arameo, Bar-Enas. Es el título que Jesús elige casi exclusivamente para referirse a sí mismo unas 80 veces en los Evangelios. Es simultáneamente el título más humano y el más cargado de autoridad cósmica. Doxa, gloria, no es brillo decorativo ni una aureola artística. En el Antiguo Testamento equivale al hebreo kabod, peso, presencia tangible de Dios. La misma gloria que llenó el tabernáculo en el desierto. La que cegó a Isaías en el templo. La que aquí se manifiesta sin filtros, sin límites, por primera vez completamente. Tronos, trono, símbolo universal de autoridad judicial. En el mundo romano y judío del siglo I, sentarse en el trono era el acto protocolar que inauguraba el juicio. No es poesía. Es lenguaje legal preciso, que cualquier oyente entendía visceralmente. Perspectiva evangélica. Este versículo anuncia la segunda venida de Cristo en forma visible, corporal e histórica. El Jesús que nació en Belén, que caminó por Galilea, que murió y resucitó, regresa. Y esta vez no viene a servir. Viene a juzgar. Perspectiva reformada. La tradición reformada subraya la soberanía absoluta. Este juicio no improvisa. El trono, la gloria, la autoridad, son atributos que le pertenecen por naturaleza, no que ganó. Todo lo que sigue ya estaba ordenado antes del tiempo. Perspectiva católica. La Iglesia Católica ve aquí la confirmación del dogma del juicio final, parte de los credos más antiguos del cristianismo. Cristo glorificado, completamente humano y divino, es el único juez de vivos y muertos. La historia tiene un fin. Y ese fin tiene forma de tribunal. Teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff señalan algo que muchos pasan por alto: el que viene en gloria es exactamente el mismo que fue pobre, fue perseguido, fue ejecutado como criminal por el Estado. El glorioso y el humillado son idénticos. Eso no es un detalle menor. Es el corazón de todo lo que sigue. Contexto histórico. El Imperio Romano tenía su propio trono. El emperador era el juez supremo de toda la tierra conocida, el árbitro final de vida o muerte. Sus imágenes estaban en monedas, en templos, en las plazas de cada ciudad de Palestina. Cuando Jesús habla de su trono glorioso, sus oyentes no escuchan metáfora. Escuchan una declaración política: hay un trono que supera al de César. Y ese trono pertenece a alguien que ningún ejército romano puede detener. Todo poder humano, político, económico, militar es provisional. Hay un tribunal que ninguna impunidad alcanza. Este versículo no es amenaza para los que viven con conciencia. Es alivio para todos los que han visto la injusticia y se han preguntado: ¿esto queda así para siempre? Esta noche, antes de cerrar los ojos, si crees en Dios, digámosle a Él que nos haga ver todo lo que hicimos hoy con claridad absoluta, sin excusas, sin contexto que nos favorezca,
¿de qué me sentiría orgulloso? ¿De qué no? No para atormentarnos. Para orientarnos. Versículo 32. Todas las naciones. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El versículo anterior nos dejó parados frente a un trono de gloria. Este versículo nos dice quién está parado frente a él. Todas las naciones. Pantataetn, todas las naciones etn, de donde viene etnia, no es una nación política con fronteras y pasaporte. Son todos los grupos humanos que han existido a lo largo de toda la historia. Sin excepción. Sin privilegios de origen, de religión, de cultura. El más poderoso y el más invisible están en la misma fila. Aporiz, apartará, viene de la misma raíz que fariseo, el separado, el que traza límites. Indica una separación deliberada, con criterio preciso, que quien separa conoce perfectamente. No es aleatoria. No es arbitraria. Hay una lógica. Y esa lógica el texto va a revelar. Eripia, cabritos es un diminutivo. Cabritos jóvenes, pequeños. Las cabras no eran animales malvados en la cultura mediterránea. Eran útiles, comunes, parte cotidiana de la vida rural. La metáfora no dice que unos son malos por naturaleza. Dice que hay una distinción real entre grupos que convivieron mezclados. Los arqueólogos han encontrado representaciones de pastores separando rebaños en bajorrelieves del período helenístico y romano en Palestina. Era una práctica absolutamente cotidiana, ovejas y cabras pastaban juntas durante el día. Al caer la tarde, el pastor las separaba porque las ovejas necesitan agruparse para conservar el calor nocturno, mientras las cabras toleran mejor el frío y prefieren estar solas. No era una separación dramática. Era parte del ritmo diario. El pastor no se enojaba con las cabras. Simplemente sabía cuál era cuál. Hay algo en el ser humano que le resulta profundamente incómodo la idea del juicio. Los estudios muestran que las personas modifican su comportamiento cuando saben que serán evaluadas, incluso cuando el evaluador es hipotético. Este versículo no busca generar terror paralizante, sino conciencia responsable, que es la capacidad ética de reconocer, evaluar y asumir las consecuencias de nuestros propios actos, palabras y decisiones, tanto a nivel personal como social. Implica actuar con integridad, madurez y compromiso, considerando el impacto en uno mismo, los demás y el medio ambiente. Pero este versículo no describe un tribunal de terror. Describe a un pastor haciendo lo que sabe hacer. Hay conocimiento en esa separación, no crueldad. Todas las naciones incluye a quienes nunca oyeron el Evangelio. Eso es incómodo para algunas tradiciones teológicas. ¿Cómo se juzga a alguien que nunca tuvo acceso al mensaje? La perspectiva evangélica clásica dice, el criterio de este juicio, como veremos, es la acción concreta hacia el vulnerable, no el conocimiento doctrinal. Eso abre la puerta a que el juicio sea más amplio de lo que a veces se predica. La perspectiva de la liberación dice directamente, si el criterio es el amor concreto al prójimo, entonces personas de cualquier religión o de ninguna pueden estar a la derecha. Nada de esto está resuelto definitivamente. El texto dice todas. Y todas no tiene puerta trasera. Nadie queda fuera del alcance de este juicio. Eso puede sonar amenazante. Pero también puede sonar como la promesa más poderosa de todos, que nadie que haya sufrido injusticia quedará sin respuesta. Esta semana, cuando te encuentres en una situación donde puedas ayudar o ignorar, imagina por un momento que esa elección, solo esa, va a ser vista con total claridad algún día. No como paranoia religiosa. Como ejercicio de conciencia. ¿Cambia algo en tu decisión? Versículo 33, el lado que te toca. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Parece una línea de transición, un puente entre lo anterior y lo que viene. No lo es. Tiene un peso específico que el idioma griego revela. Dexia, derecha. En todo el mundo antiguo hebreo, griego, romano, la derecha era el lado del honor, del poder, de la bendición. En los Salmos, siéntate a mi diestra. De aquí viene diestro en español. En los juicios romanos, el acusado que era absuelto quedaba a la derecha del magistrado. Eunimos,
Izquierda, aquí el griego revela algo fascinante. Esta palabra significa literalmente de buen nombre, de buen augurio. Era el eufemismo que los griegos usaban para evitar decir directamente izquierda porque decir esa palabra traía mala suerte. Llamaban de buen nombre a lo que sabían que no era bueno. Fíjate en esa ironía del idioma. Incluso al escribir este versículo, el texto que usamos nosotros hoy, suavizamos lo que nos resulta incómodo. El texto no lo suaviza. Lo nombra con toda claridad. En las cortes de justicia del Oriente Próximo Antiguo, la posición del acusado era semiótica, comunicaba el veredicto de forma no verbal. Ponerte a la derecha del juez era protegerte. Ponerte a la izquierda era colocarte bajo sospecha. En el libro de Job, el acusador el Satán aparece de pie a la izquierda de Dios para acusar. El simbolismo espacial tenía peso jurídico y espiritual. Las metáforas espaciales tienen un impacto cognitivo diferente a las palabras abstractas. Nuestro cerebro procesa derecha e izquierda de manera visceral, porque son experiencias corporales antes que conceptos. Jesús no elige este lenguaje por azar, quiere que la escena se grabe en el cuerpo, no solo en la mente. Este versículo silencioso nos enseña algo sobre el carácter. No se forma en los grandes momentos dramáticos sino en miles de elecciones pequeñas que van construyendo quiénes somos. El lado en que terminamos no fue el resultado de una sola decisión. Fue el resultado de una dirección. Cerremos los ojos exactamente 5 minutos. No más. Y si crees en Dios, preguntémosle, ¿hacia qué lado me está formando la manera en que vivo cada día? No es para condenarnos. Es para ver con claridad la dirección. Versículo 34. Lee el reino que esperaba tu llegada. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Hijo del Hombre abre la boca. Y lo primero que hace es cambiar su título. Ya no habla como el juez. Ahora habla como el rey. Y lo primero que le dice a los de su derecha es, venid. No bien hecho. No aprobados. No ganaron. Venid. Como si simplemente estuviera diciendo, ya era hora. Los esperaba. Basileus, rey. Este es el único lugar en toda la parábola donde Jesús usa este título para sí mismo directamente. En el contexto del Imperio Romano, el Basileus era el título del rey supremo. Los emperadores lo rechazaban para sí mismos, preferían princeps, pero el pueblo sí lo usaba. Para los oyentes judíos, resonaba con el Mesías rey prometido por los profetas. Eulogmenoi, benditos, participio perfecto pasivo de euloge, hablar bien de alguien, bendecir. El tiempo perfecto indica que fue hecho en el pasado y continúa siendo verdad. La voz pasiva indica que no lo produjeron ellos, les fue dado. Son bendecidos por el Padre. De esta palabra viene la palabra castellana elogio. Klronomsate, heredad de Klros, suerte, porción asignada más nomos ley. La herencia en el mundo antiguo era un derecho de sangre, de familia. No se ganaba con el esfuerzo. Se recibía por quién eras, a qué familia pertenecías. El texto elige esta palabra deliberadamente, no es un premio. Es una herencia. Apo katabols kosmou, desde la fundación del mundo. Katabol viene de katabal, lanzar hacia abajo, echar los cimientos. Este reino no fue improvisado. Fue preparado antes de que el mundo existiera. El plan de Dios no reacciona a la historia, la precede. Es muchísimo. Perspectiva reformada. Preparado desde la fundación del mundo es la frase que la tradición reformada más subraya. El reino fue ordenado eternamente. Algunos reformados ven aquí predestinación soberana. Otros, más moderados, ven el propósito eterno de Dios que abraza a quienes responden libremente. El debate es genuino incluso dentro de esta tradición. Perspectiva evangélica. El énfasis cae en benditos de mi Padre. La fuente de todo es el Padre, no el mérito propio. Las obras que vamos a ver en los versículos siguientes no causan la bendición. Son su fruto. La raíz precede al fruto, siempre. Perspectiva católica. El reino es un don gratuito,
es gracia pero se recibe a través de una vida que coopera con esa gracia mediante las obras de misericordia. Fe y obras no son opuestos. Son las dos caras de la misma moneda de la vida cristiana. Ser llamado bendito por una figura de autoridad absoluta que conoce tu historia completa incluyendo las partes de las que no te enorgulleces es emocionalmente desestabilizador en el mejor sentido. Se llama a esto reconocimiento de identidad profunda, ser visto exactamente como sos, y ser aceptado. Es lo que más busca el ser humano y lo que más rara vez recibe. Aparte de todo esto, se puede decir también, heredar el reino que fue preparado desde la fundación del mundo, desde antes de la caída del hombre, el gobierno de Dios, sobre todos, sobre nosotros, nuestras mentes, corazones, etc., sobre todo lo nuestro. Hoy la bondad genuina no nace en nosotros. Fue sembrada antes. Esto no nos reduce, nos libera de la soberbia y de la angustia de tener que ganarnos algo. La herencia no se gana. Se recibe con humildad. La próxima vez que hagas algo bueno por otra persona, nota si hay en vos el impulso de que alguien lo sepa. No para juzgarlo. Para observarlo. Ese impulso no te hace malo, te hace humano. Pero observarlo es el primer paso para ir más allá de él. Versículo 35 y 36, el corazón del texto. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Aquí está el centro de todo el pasaje. Esperan que el rey revele el gran criterio del juicio. Y el gran criterio es este. Tuve hambre. No predicaste el mensaje correcto. No creíste las doctrinas adecuadas. No perteneciste a la iglesia correcta. Tuve hambre, y me disteis de comer. 6 situaciones. Todas concretas. Todas cotidianas. Todas sin glamour. Peina, tener hambre a hambre física, urgente, real. No metafórica ni espiritual. Es el mismo verbo que Mateo usa para describir a Jesús en el desierto después de 40 días de ayuno. El hambre más literal que se puede imaginar. Senos, forastero extranjero el que viene de fuera, sin red social, sin derechos plenos, sin comunidad que lo sostenga. La hospitalidad al senos era una obligación sagrada en la cultura griega se llamaba senía y en la Torá judía. Levítico 19:34, como a un nativo de entre vosotros tendréis al extranjero. De senos viene xenofobia, miedo al que viene de afuera. Gimnos, desnudo no simplemente sin ropa. En el mundo antiguo la vestimenta era identidad, estatus, dignidad social. Estar gimnos era estar expuesto, vulnerable, despojado de lugar en la sociedad. De aquí viene gimnasio, los atletas griegos competían sin ropa. Filac, cárcel lugar de guardia, de custodia. Las cárceles romanas del siglo I no proveían alimentos a los presos. Los detenidos dependían completamente de que alguien del exterior les llevara comida y agua. Si nadie venía, morían. Visitar a un preso no era una obra de caridad opcional. Era, literalmente, mantenerlo vivo. En un contexto más profundo. Hambre-sed. Vacío existencial, anhelo de sentido, justicia o amor. Forastero. El excluido, el diferente, el que no pertenece. Desnudo. Vulnerabilidad, vergüenza, falta de dignidad. Enfermo. Fragilidad humana. También sufrimiento interior. Cárcel. Atrapado, ya sea por sistemas injustos o por la propia vida. La clave del texto no está en la lista de necesidades, sino en la frase a mí, Jesús se identifica con el que sufre. No dice ayudaste a alguien como yo, sino que el acto de dar es, en sí mismo, un encuentro con lo divino. Es decir, la misericordia no es solo moral, es reconocimiento, ver al otro como portador de algo sagrado. Los arqueólogos han excavado prisiones romanas del período del Nuevo Testamento en Italia, Israel y Turquía. Las excavaciones confirman, celdas subterráneas, hacinamiento extremo, oscuridad total, sin provisión alimentaria del Estado. Teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez escribió en Perú, rodeado de pobreza estructural, y vio algo que es difícil ignorar, esta lista hambre, sed, migración forzada, desnudez, enfermedad sin acceso a salud, encarcelamiento es el retrato exacto de millones de personas en el mundo hoy.
No es una lista del año 30. Es la descripción de esta mañana. La lista va de lo más inocente a lo más incómodo. Primero hambre y sed, nadie duda en ayudar a alguien con hambre. Después forastero y desnudo, ya hay algo de incomodidad. Después enfermo, depende de la enfermedad. Después preso, ahí muchos se detienen. Los estudios de la empatía muestran exactamente esto. La disposición a ayudar cae cuando el receptor es percibido como moralmente cuestionable o socialmente peligroso. El preso es el caso límite. Y Jesús no hace ninguna distinción. La lista es pareja de principio a fin. La santidad, si esa palabra no te resulta demasiado religiosa, decile integridad, se juega en lo ordinario. No en los grandes gestos públicos. En el vaso de agua que nadie vio. En la visita al hospital que nadie aplaudió. En abrir la puerta a alguien que viene de afuera. La santidad se refiere al ser, separado para Dios, y la integridad al hacer, rectitud constante. Todo esto se construye diariamente. Versículo 37, 38 y 39. La sorpresa de los buenos. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Esperabas que los de la derecha respondieran con gratitud, ¿verdad? Con gracias, Señor, lo hicimos lo mejor que pudimos. Con alivio. Con orgullo contenido. No. Responden con una pregunta. Con confusión sincera. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos? No saben de qué les está hablando. No recuerdan haberlo hecho. Dicaios, justo, no simplemente buena persona en el sentido popular. Dicaios tiene peso legal y moral, es quien vive en alineación con la justicia de Dios. Equivale al hebreo tzadik. Abraham fue llamado tzadik. Job fue llamado tzadik. No es perfección sin mancha, es una orientación fundamental de vida. ¿Pote, cuándo? Pregunta de genuina ignorancia. El tiempo verbal aoristo indica acciones completadas en el pasado sin énfasis en la duración. Lo hicieron, pero el tiempo de los verbos sugiere que fue algo tan integrado en su vida cotidiana que ya no tienen acceso a recordarlo como momentos separados. El bien se convirtió en hábito. El núcleo teológico de estos 3 versículos. Este es el punto más perturbador de toda la parábola. Y necesito que lo dejes entrar despacio. Los justos hicieron todo lo que se describe en los versículos 35 y 36. Dieron de comer. Dieron de beber. Vistieron al desnudo. Recibieron al extranjero. Visitaron al preso. Y no lo recuerdan. No porque tengan mala memoria. Sino porque no lo hicieron para que alguien lo viera. No llevaban un registro. No calcularon un beneficio espiritual. No pensaron, si hago esto, termino a la derecha del juicio. Simplemente vivieron de cierta manera. Y esa manera se volvió su naturaleza. Los estudios sobre altruismo genuino muestran exactamente esto. Las personas más prosociales, las que más ayudan con menos costo para sí mismas, no se perciben a sí mismas como extraordinariamente generosas. Se sorprenden cuando se lo dicen. Para ellas, ayudar es tan natural como respirar. La contabilidad de las buenas acciones, el registro mental de yo hice esto y aquello, es en realidad un indicador de que el proceso de formación todavía no terminó. Perspectiva católica. La tradición habla de la virtud como hábito, el virtuoso no calcula cada acto moral. Después de años de práctica, la virtud se vuelve segunda naturaleza. No actúa bien porque calcula las consecuencias. Actúa bien porque es quien es. Esto es exactamente lo que los versículos 37 al 39 describen. Perspectiva reformada. La pregunta ¿cuándo, Señor?, es, para la tradición reformada, la prueba de que las obras no son el fundamento de la relación con Dios sino su fruto. El árbol no da fruta porque se lo propone. La da porque es lo que es. La sorpresa de los justos es la señal de que el árbol es sano. El bien que no recuerdas haber hecho puede ser el bien más genuino que hiciste. La bondad que necesita ser vista, contada y reconocida todavía está aprendiendo a caminar. La que ya corre, ni siquiera mira hacia atrás. Hoy le podemos preguntar a Dios, ¿qué quiere que hagamos?, y Él seguro nos va a responder, y hagámoslo.
Versículo 40. La frase que cambia todo. Hay que escuchar este versículo atentamente. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Entendés lo que está diciendo? No está diciendo que ayudar al pobre es como ayudar a Dios. No es una metáfora pedagógica. Está diciendo que cuando alguien dio agua a alguien con sed, le dio agua a Dios. Que cuando alguien visitó a un preso, visitó a Jesucristo. Que cuando alguien abrió la puerta a un extranjero, le abrió la puerta al Rey del universo. El hambriento frente a vos no es un problema. Es una presencia. Amlegimin, de cierto os digo, amén viene del hebreo emuna, firmeza, confiabilidad, verdad que no se mueve. Es la fórmula con la que Jesús introduce sus declaraciones más solemnes y definitivas. No es una conclusión. Es una proclamación con autoridad absoluta. El achistn, los más pequeños superlativo de micros. Los más pequeños entre los pequeños. Los últimos entre los últimos. No una categoría espiritual abstracta, los que la estructura social ha empujado al fondo de todo. Adelp Mou, mis hermanos Adelpos, literalmente del mismo vientre. El término más íntimo de parentesco en griego. Jesús no dice mis seguidores ni mis siervos. Dice mis hermanos. El debate sobre a quienes incluye este término todos los pobres, los discípulos, los misioneros, el pueblo judío es real y antiguo. Ninguna postura tiene consenso definitivo. Impacto en la historia de la civilización. Este versículo cambió la historia de Occidente. No es exageración. Es historia documentada. La idea de que el pobre lleva consigo la presencia de Dios fue radicalmente nueva en el mundo greco-romano. En la cultura clásica griega y romana, la pobreza era vergonzosa. Los pobres merecían su condición. Ayudarlos podía incluso verse como interferir con el orden natural de las cosas. Lo que este versículo instaló en la conciencia occidental fue diferente. El pobre no es un objeto de lástima. Es un punto de encuentro con lo divino. De esa idea surgieron los primeros hospitales medievales. Los orfanatos. Las redes de socorro. Los movimientos abolicionistas. La idea misma de derechos humanos universales, que no viene de la filosofía griega sino de la tradición bíblica que tomó este versículo en serio. La identificación de Cristo con el vulnerable activa lo que llaman expansión del círculo moral. Cuando percibimos al otro como portador de algo sagrado, no como amenaza, no como carga, no como problema, nuestra disposición empática cambia estructuralmente. No es que decidimos ser más empáticos. Es que vemos diferente. Y ver diferente cambia lo que hacemos antes de que lo decidamos conscientemente. Hay personas que caminan por la ciudad y ven en cada rostro vulnerable una molestia, un riesgo, un problema social. Hay otras que ven exactamente lo mismo y perciben algo diferente. Este versículo es el texto que más ha cambiado esa percepción en la historia humana. Podemos comenzar cuando veamos a alguien en situación de vulnerabilidad, antes de decidir qué hacer o no hacer, míralos a los ojos. No para resolver nada. Solo para reconocer que hay alguien ahí. Ese segundo de reconocimiento real es más radical de lo que parece. Versículo 41, 42 y 43. Lee el espejo incómodo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Llegamos a la parte incómoda. Y quiero decirte algo antes de empezar, si esto te resulta difícil de escuchar, eso es exactamente lo que el texto busca. No para paralizarte. Es para que nos movamos. Katrasmenoi, malditos participio perfecto pasivo de kataraomai. Contraste exacto y deliberado con eulogmenoi benditos del versículo 34. En el lenguaje bíblico, la maldición no es un insulto emocional. Es la declaración jurídica de estar separado de la fuente de vida, de la misma manera que Deuteronomio 28 describe las consecuencias de romper la alianza. PYR Ainión, fuego eterno. PYR, fuego. Ainión, del siglo venidero, de una era.
El debate sobre si este adjetivo significa sin fin cronológico o de calidad del mundo venidero es real, antiguo, y no está resuelto entre los especialistas del Nuevo Testamento. Diabolos, diablo literalmente el que divide, el calumniador. Viene de diabal, lanzar a través, separar. El fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Esta frase es teológicamente significativa. La condenación humana no estaba en el plan original. Este es uno de los textos más debatidos del Nuevo Testamento, y las posturas entre creyentes serios y estudiosos rigurosos son realmente distintas. El infiernismo tradicional sostiene que el fuego eterno es real, literal y permanente. Esta postura tiene siglos de peso en las tradiciones evangélica, reformada y católica clásica, y sus defensores son intelectualmente serios. El aniquilacionismo sostiene que los condenados dejan de existir definitivamente, el fuego los consume por completo. No hay sufrimiento sin fin, pero tampoco hay restauración universal. John Stott, uno de los teólogos evangélicos más respetados del siglo XX, sostuvo esta postura con argumentos sólidos. El universalismo cristiano sostiene que Aionion implica un proceso purificador que eventualmente restaura a todo ser humano. Hans Urs von Balthasar, el teólogo católico que el Papa Francisco más ha citado, escribió un libro entero argumentando que es razonable esperar que el infierno esté vacío. David Bentley Hart, el teólogo ortodoxo más leído en el mundo de habla inglesa hoy, argumenta que el universalismo es la postura más coherente con el griego original del Nuevo Testamento. Lo que sí dice este texto con total claridad, sin importar qué tradición teológica tengas, es esto. La indiferencia tiene consecuencias. El pecado que nadie esperaba. Fíjate que es exactamente lo que condena a los de la izquierda. No mataron a nadie. No robaron. No pronunciaron herejías. No cometieron los crímenes que imaginamos cuando pensamos en el infierno. Simplemente no hicieron nada. El pecado de omisión. No actuar cuando podías. En derecho contemporáneo existe exactamente esta figura legal, la omisión de socorro. En Argentina, en España, en Francia, en Italia, entre otros países, no ayudar a alguien en peligro cuando tienes la capacidad de hacerlo es un delito. Puede llevar a prisión. La ética de Jesús aquí es consistente con la mejor ética jurídica que la humanidad desarrolló siglos después. En 1964, en Nueva York, una mujer llamada Kitty Genovese fue atacada y asesinada durante 35 minutos mientras decenas de vecinos escucharon sus gritos. Nadie llamó a la policía hasta que ya era tarde. Cada uno pensó que alguien más lo haría. Se estudió este fenómeno y lo llamaron efecto del espectador. Cuantas más personas hay cerca de una emergencia, menos probable es que alguna actúe, porque la responsabilidad se difumina entre todos. La pasividad ante el sufrimiento ajeno no es neutral. Es una elección. Aunque no se sienta como tal. No se llega a la indiferencia por grandes decisiones conscientes de voy a ser egoísta. Se llega por 1000 pequeñas elecciones de mirar para otro lado. Por el hábito de no ver. Por el entrenamiento cotidiano de pasar de largo. Le podemos pedir a Dios que nos muestre nuestra indiferencia, nuestros egoísmos, nuestra pasividad. Él nos la va a mostrar. Luego también le podemos pedir que nos transforme. Solo Él puede transformarnos. Versículo 44 y 45. El espejo en el otro lado. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, ¿y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Llegamos al punto más inquietante de todo el texto. No el más dramático. El más inquietante. ¿Viste la simetría? Los justos de los versículos 37 al 39 preguntaron, ¿cuándo te vimos y te servimos? Los de la izquierda ahora preguntan exactamente lo mismo, ¿cuándo te vimos y no te servimos? Ambos grupos se sorprenden. Ambos preguntan, ¿cuándo? Los justos no sabían que habían hecho bien. Los condenados no sabían que habían fallado. Diconsamen, te servimos del verbo diacone, servir, ministrar. Raíz de diácono. No es una pregunta retórica ni una excusa. Es genuina. ¿Cuándo tuvimos la oportunidad y no la vimos? La ignorancia no era fingida. Era real.
Ou que poisate, no lo hicisteis, negación directa del verbo poie, hacer. El juicio no recae sobre las intenciones, sobre las creencias declaradas, sobre la religión profesada. Recae sobre el acto. O sobre su ausencia. La perturbación que nadie nombra. Esto es lo que me quita el sueño cuando leo este texto. Los condenados no eran monstruos. No eran villanos de película. Eran personas que vivían en su propio mundo, con sus propias preocupaciones, sus propios proyectos, sus propias religiones posiblemente. Y simplemente no veían lo que estaba frente a ellos. No decidieron ignorar. No calcularon ser crueles. Vivían hacia adentro. Y eso fue suficiente. La ceguera por inatención es uno de los fenómenos más documentados, en diferentes estudios. En el experimento más famoso, realizado por Daniel Simons y Christopher Chabris en 1999, personas que observaban un vídeo contando pases de baloncesto no veían a alguien disfrazado de gorila caminar por el medio de la escena durante 9 segundos completos. El 50% de los participantes no lo veía. No porque lo ignoraran conscientemente. Porque su atención estaba en otro lado. Podemos no ver lo que está frente a nosotros si nuestra mente está concentrada en otra cosa. Esta parábola describe el peligro moral no solo cognitivo de una vida demasiado enfocada en sí misma. Perspectiva teológica. Todas las tradiciones. Algo notable, todas las tradiciones teológicas que hemos revisado convergen aquí. Evangélica, reformada, católica, liberación. Todas dicen lo mismo respecto a los versículos 44-45, la ignorancia de la propia indiferencia no es una excusa. Es la señal de que algo fundamental en la orientación de vida estaba mal dirigido. En el mundo actual, estamos más distraídos que cualquier generación anterior en la historia. Tenemos una pantalla en el bolsillo que puede mantenernos dentro de nuestra propia cabeza las 24 horas. La indiferencia no requiere maldad. Solo requiere distracción sostenida. Versículo 46, la última palabra. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El discurso más largo de Jesús sobre el fin de los tiempos termina con esta frase. No hay explicación adicional. No hay apelación. No hay cláusulas de excepción. 2 destinos. 2 caminos. Y ese silencio es intencional. Jesús deja que la imagen quede flotando. Que cada quien la lleve consigo. Kolasis ainios, castigo eterno. Kolasis en el griego clásico Platón lo usa varias veces. Significaba originalmente la poda de árboles, cortar lo que daña el crecimiento para que la planta sea más sana. Pasó a significar castigo en general, pero con un matiz de propósito correctivo. Es diferente de timoria, retribución pura, venganza. Algunos de los lingüistas más rigurosos del NT señalan este matiz como clave para entender si el castigo tiene un propósito transformador o es simplemente retributivo. El debate no está cerrado. ZN Ainion, vida eterna. Z es la vida plena, cualitativa, diferente de bios, la vida biológica. Ainion, del siglo venidero, de calidad divina. La vida eterna no es simplemente existir por siempre. Es participar de la vida misma de Dios. Una vida de otra densidad, de otra calidad, de otro orden. La observación lingüística más importante. Quiero que notes algo que el texto hace de manera perfectamente simétrica. El castigo es ainion. La vida es ainion. El mismo adjetivo. Exactamente el mismo. Lo que sea que ese adjetivo signifique, vale igual para ambos lados. Si ainion significa eternidad cronológica sin fin, el castigo es sin fin y la vida es sin fin. Si ainion significa pertenencia al siglo venidero, a la era de Dios, ambos pertenecen a esa era. La simetría es perfecta y deliberada. El texto no te deja tomar lo que te conviene de cada lado. Son el mismo adjetivo, aplicado con la misma fuerza. Las 4 perspectivas finales. La perspectiva evangélica clásica, 2 destinos reales, literales y eternos. El infierno existe. El cielo existe. Y la diferencia estuvo en cómo viviste respecto al más vulnerable. Esto debe motivar urgencia, tanto en la predicación como en la acción concreta. El aniquilacionismo evangélico, los condenados son destruidos definitivamente. Los salvos viven eternamente. No hay sufrimiento sin fin, pero tampoco hay segunda oportunidad.
La justicia se cumple por consumación, no por tortura. El universalismo cristiano, colasis con propósito correctivo, aplicado por un Dios cuya misericordia no puede ser vencida para siempre por la libertad humana. Todos serán eventualmente restaurados, pero el proceso puede ser largo y doloroso. Teólogos de primera línea sostienen esto. La perspectiva católica, el juicio final junto con el juicio particular en el momento de la muerte determina el destino de cada persona. El purgatorio es el proceso de purificación para los que mueren en amistad con Dios pero no completamente purificados. El infierno existe y es posible, pero la Iglesia nunca ha declarado que una persona específica esté en él. Lo que ninguna perspectiva niega, hay un camino de vida y hay un camino de consecuencias. Y la diferencia estuvo en lo que hicimos o no hicimos por el más pequeño, por los demás, por el prójimo. La vida eterna no comienza cuando morimos. Comienza cuando elegimos vivir de otra manera ahora. Cada acto de amor genuino, cada vaso de agua, cada puerta abierta, cada visita no registrada en ninguna parte, es un anticipo de esa vida. La estamos construyendo hoy. Estos versículos que Jesús de Nazaret pronunció 2 días antes de ser arrestado. Con todo lo que se venía, con todo lo que sabía que le esperaba, eligió contar esta historia. No habló de sí mismo. No habló de su miedo ni de lo que le esperaba. Habló de los vulnerables y de nuestra indiferencia. Y dijo algo que 2000 años después sigue siendo igualmente perturbador. Lo que hicisteis al más pequeño, a mí lo hicisteis. No sé en qué tradición te criaste. No sé si crees en Dios, en la Biblia, en ninguna de las dos cosas, o si estás simplemente explorando. Pero este texto no requiere que decidas nada teológico hoy para que cambie algo en vos. Solo requiere que mires alrededor. ¿Hay alguien con hambre cerca tuyo? ¿Alguien con sed de ser escuchado? ¿Un extranjero que no conoce el idioma ni las costumbres? ¿Alguien enfermo que está solo? ¿Alguien preso literal o metafóricamente que espera que alguien venga? Ese alguien, según Jesús, lleva algo que vos necesitas ver. Gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. Si te ayudó a pensar, a ver algo diferente, o a tomar una decisión, compartilo. Compartilo porque quizás alguien en tu entorno también necesita escucharlo. Nos vemos en el próximo vídeo.